Amigos de la Gran Aldea, los saludamos hoy con el profesor José Toro Hardy, quien es economista y fue parte de Petróleos de Venezuela, justamente porque durante todas estas semanas y en especial el último mes se han visto filas enormes en todo el país, ya no solo en el interior sino también en Caracas, de personas intentando abastecerse con combustible sin poder lograrlo. ¿Qué está pasando? La gasolina iraní se acabó. Sí, eso llegaron 6 tanqueros, trajeron 1.500.000 barriles, pues a un consumo del orden de 100.000 barriles diarios en medio de esta crisis enorme aquí en Venezuela. Eso iba a durar muy poco tiempo. Trajeron también algunos aditivos y con esos aditivos estuvieron procesando alguna gasolina cruda que existía en la refinería de Amuay Cardón, en el complejo refinador de Paraguaná, pero eso se les acabó. Han tratado de arrancar varias veces la refinería de El Palito, allí en el estado Carabobo, y llegaron a producir 25.000 barriles diarios. Cuando tratan de aumentar, empiezan problemas de vibración en la planta de craqueo catalítico. Ha habido derrames pavorosos con un efecto ecológico terrible en la fauna. Ha habido conatos de incendio, pues no han logrado arrancarla adecuadamente. Han tratado de arrancar también con técnicos iraníes que trajeron la refinería de Cardón, la segunda más grande del país y tecnológicamente quizás la más exigente. No han podido tampoco. Se les presentan permanentes problemas con actos de incendio, todos los problemas que suelen cuando no le hicieron mantenimiento durante mucho tiempo a esas instalaciones. Y en este momento venían trayendo nafta desde una refinería vecina hasta Cardón. Allí la estaban procesando, ya no en la planta de conversión profunda, sino procesando la nafta para tratar de convertirla en gasolina con algunos aditivos. Logran efectivamente una gasolina de muy mala calidad con un octanaje variable, pero también ahí se le acabaron los aditivos. De manera que en este momento... No se preocupe, puede atender y colgar. Justamente el tema del octanaje había sido noticia recientemente porque se hablaba que ni siquiera llegaba a 89 octanos, de acuerdo con sindicalistas del petróleo. ¿Cómo se puede obtener un octanaje variable? Es decir, eso puede ser peligroso para la máquina que lo recibe, toda vez que lo que se vende en Venezuela es gasolina de 91 o de 95. Sí, ciertamente es peligroso. Puede dañar los vehículos que los están utilizando, pero es inestable la nafta, lo que están utilizando como gasolina, porque no logran arrancar adecuadamente la gasolina, las plantas. No tienen los aditivos necesarios, no tienen los repuestos necesarios. Esa refinería, por ejemplo, la de Cardón, es muy, muy exigente tecnológicamente hablando. Trajeron unos repuestos iraníes, pero no son repuestos tapa amarilla, como decimos en Venezuela, los que pueden ser utilizados para reparar una refinería de esas características. Nuestras refinerías son muy complejas, porque el petróleo que Venezuela produce es un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y ahí se requiere un proceso tecnológico muy avanzado para poder convertirlo en productos blancos como la gasolina. Eso no tienen la experticia. Ellos despidieron hace muchos años a la gente que más conocía de refinación en Venezuela. De hecho, despidieron el 75% de la nómina mayor de PDVSA y hoy están pagando las consecuencias. Justamente hay 3 buques iraníes camino a Venezuela que incluso tuvieron que desviar su ruta para evitar ser interceptados. Nuevamente son 3 buques. La última vez, el 24 de mayo, fueron 5. ¿Para qué nos alcanzan 3 buques? Y si tiene información, si eso es gasolina directamente o también aditivos o algunos equipos para poder hacer nuevamente, poner a producir las refinerías, porque como usted mismo decía, han intentado reactivar el Cardón, han intentado reactivar el Palito y todas las semanas hay un incidente. Mira, yo no sé qué traen esos buques, todo está rodeado de una especie de aurora de misterio. De hecho, los buques vienen con los transponders apagados para que no los puedan hacer seguimiento satelital. Cuando las cosas son así, bajo la oscuridad solo se esconde el crimen. Yo no sé realmente qué hay allí, qué viene, qué no viene. Venga lo que venga, si no logramos arrancar nuestra refinería, se va a agotar en muy poco tiempo. ¿Se acabó entonces la Venezuela petrolera? No, para nada. Lo que se acabó, lo que se agotó es un modelo político que ha destruido no solo a la Venezuela petrolera, sino a toda Venezuela.
Venezuela tiene enormes reservas de petróleo. No es verdad que tengamos las más altas del mundo, como suele decir este gobierno, este régimen, pero sí tenemos inmensas reservas de petróleo. Teníamos una infraestructura petrolera maravillosa, está destruida, está destrozada, pero bueno, habrá que repararla. Y Venezuela sigue teniendo una posición geográfica ideal. De manera que recuperar a Venezuela pasa porque haya un cambio en el modelo petrolero, en el modelo económico y en el modelo político. En el momento en que eso ocurra, bueno, podremos recuperar la industria. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, se necesitarán entre inversiones y gastos entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante aproximadamente 8 años para recuperar lo que producíamos hace 20 años. Pero una cosa está clara, el Estado venezolano actual está quebrado. No dispone el régimen venezolano de esos recursos, ni soñarlo. De manera que la industria petrolera venezolana seguirá destruida mientras siga esta gente destruyendo el país. Y esta gente sigue en el poder. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si bien se están tratando de salvar con esos buques que vienen de Irán? Y también tenían la cooperación de Reliance de India. ¿Qué nos puede esperar para los próximos meses? Ya estamos terminando el año, increíble, se nos ha ido el año 2020 en el encierro y en la discusión de si la gasolina iraní viene o no viene. Pero ¿qué nos espera entonces? Porque el gobierno sigue en el poder, Nicolás Maduro. Sí, yo diría que temporalmente sigue en el poder, pero es un gobierno que se agotó. Yo lo comparo un poco con un avión que viene volando a 30.000 pies de altura y se quedó sin gasolina. Y entonces el piloto, en sana lógica, debería buscar una pista cercana para tener un soft landing, una suerte de aterrizaje suave, negociar alguna forma que le permita al país seguir viviendo. Pero el piloto parece no importarle mucho esto y quiere seguir volando. El tema es que los aviones en gasolina no vuelan. Y como no vuelan, si esto sigue, pues el avión se vendrá a tierra. No hay muchas más salidas si se empeñan en seguir, porque no solo es el petróleo. Mira, el problema es que el Producto Interno Bruto de Venezuela está experimentando la mayor contracción del mundo entero. En 6 años ha caído en cerca de un 80%. El 96% de las familias venezolanas viven por debajo del nivel de pobreza. El 80% en pobreza extrema. Más del 80% de las industrias que había en el país han cerrado sus puertas. O sea, estamos hablando de una catástrofe económica, política y social. Yo diría que de alguna manera esta pandemia que nos tiene enmascarados a todos le ha representado para ellos una suerte de taima. Primero porque la gente no sale, no hay trabajo, no se reúne la gente en la calle, pero esto es una situación que tendrá tan temporal como será la situación del país. Esto tenderá a resolverse. ¿Cómo evalúa usted desde Venezuela lo que se está haciendo con Petróleos de Venezuela y la Junta ad hoc? Por ejemplo, esta semana puso su renuncia el ingeniero Luis Pacheco. ¿Cómo ha visto usted la gestión de la Junta Administradora de PDVSA ad hoc? Bueno, recordemos que estamos hablando de una junta que tiene las manos atadas. El principal objetivo hasta el momento ha sido salvar a Citgo. Citgo es 100% perteneciente a PDVSA. Citgo llegó a tener 7, 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte. Llegó a tener 17.500 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Llegó a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Y los venezolanos éramos capaces de llevar el petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Me refiero a yacimientos y pozos venezolanos, oleoductos venezolanos aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos, refinerías venezolanas aquí o allá, una infraestructura gigantesca. Pero esa infraestructura está amenazada. Está amenazada porque el régimen la endeudó de una manera brutal. De hecho, para tratar de renovar unos bonos que vencían en el 2017, dio en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo a quienes comprasen esos bonos. Después, como no le alcanzó el dinero, tomó 1.500 millones de dólares prestados de la empresa Rosneft rusa y a ellos les entregó el 40,9% restante de las acciones de Citgo, de manera que está 100% hipotecada.
Pero es que adicionalmente el gobierno ha venido incumpliendo una cantidad enorme de compromisos y de contratos, lo cual ha llevado a tener arbitrajes internacionales que ha venido perdiendo en fila india. Y como el gobierno no ha cumplido con el pago de esos arbitrajes, también estas empresas, estos acreedores están yendo contra los activos de Citgo. Ha sido una lucha constante, porque para nosotros salvar a Citgo es salvar la industria petrolera venezolana. En algún momento saldremos de esta crisis terrible que vivimos y necesitamos un acceso al mercado americano. Y ese acceso fundamentalmente lo tenemos vía Citgo. Pero también hay que entender lo que antes dije. Recuperar la industria petrolera venezolana ya no va a ser en manos del Estado, porque el Estado no tiene los recursos y el Estado está quebrado. Tendrá que ser de la mano con inversionistas privados. Pero un modelo como el mismo Chávez lo hizo, mixto, o un modelo de privatización total de petróleos de Venezuela. Yo no puedo en este momento definir, probablemente habrá que explicar no un solo modelo sino varios mecanismos, pero desde luego la inversión privada desempeñará un rol fundamental. Y desempeñará un rol fundamental porque no hay otra alternativa. Los venezolanos quizás siempre tuvimos la aspiración de tener una industria petrolera nacional. Se nacionalizó la industria petrolera en 1974, de ahí en adelante PDVSA lo hizo maravillosamente bien, llegó a ser PDVSA llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo en pocos años, pero pareciera que el Estado venezolano no lo hizo bien. Y cuando llega Chávez, que empieza a nacionalizar todo, expropiar todo, controlarlo y dominarlo todo, entonces también terminó destruyendo a PDVSA. Nosotros necesitamos recuperar la industria. Yo creo que tendrán que venir muchos actores a la industria petrolera venezolana. Creo que PDVSA probablemente hay que salvarle, tendrá que seguir, pero será un actor más. También otros actores tendrán que estar en el país. ¿Qué tan interesados pueden estar actores internacionales en participar en Petróleos de Venezuela una vez se vaya Nicolás Maduro, en caso de que se logre? Bueno, yo creo que Venezuela tiene un historial de ser el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Cada vez que se presentaron aquellas periódicas y recurrentes conflictos en el Medio Oriente, en el mundo islámico productor de petróleo, enormes guerras, conflictos, interrupciones, embargos, etc., Venezuela era quien, como no es un país islámico, era siempre quien daba un paso al frente, resolvió el problema aumentando su producción. Estratégicamente tenemos una posición geográfica ideal, muy cerca de los Estados Unidos, incluso cerca de Europa, tenemos grandes reservas de petróleo, tenemos una infraestructura, en fin, tenemos todas las condiciones, pero hay una condición que lo destroza todo, que es este régimen político. Si este modelo político cambia, estarán interesados, estoy seguro, por venir a invertir en Venezuela otras empresas, pero bajo condiciones diferentes. ¿Es rentable para el gobierno de Nicolás Maduro seguir insistiendo en traer buques iraníes, ya que no puede reactivar sus propias refinerías? Bueno, en primer lugar, la rentabilidad probablemente no es económica, sino política. Irán está muy lejos y traer buques desde Irán para abastecer el mercado venezolano, desde luego tiene un costo altísimo. Lo que pasa es que en medio del embargo él no puede traer petróleo, no puede traer gasolina de otros lados, de manera que si la trae de Irán es porque no tiene otras alternativas de traerla de otros lugares que le resulten más cercanas. Pero lo más importante de todas las alternativas no es traerla, es producirla. Si nosotros hemos sido grandes exportadores de petróleo, si nosotros llegamos a abastecer el 10% del mercado interno de gasolina, fuimos el mayor exportador de gasolina de los Estados Unidos durante mucho tiempo. El más importante, siempre fuimos considerados el abastecedor de petróleo más seguro y confiable en los mercados internacionales. Es decir, todas las características siguen siendo las mismas, excepto una: el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Yo diría que lo que tenemos que cambiar es el gobierno. Y los venezolanos desesperados en medio de esta crisis económica, donde, como dije antes, el 96% de las familias viven en pobreza, terminarán por entender esta situación. Y hasta el momento es inconcebible que un país que siempre fue exportador de gasolina, pues tú ves colas de 1,5 kilómetros, gente que pasa hasta una semana haciendo colas para abastecerse de gasolina. Esto es insólito. Si el gobierno de Nicolás Maduro sale mañana, ¿cuánto puede retomar
el reactivar esas refinerías? Ya va. El reabastecer el mercado interno puede tomar más o menos 15 días. ¿Por qué reabastecer toma 15 días si las refinerías están paralizadas? Porque en un primer momento tendrá que venir gasolina del exterior. Entonces, llegando gasolina del exterior, se reabastece y progresivamente se empiezan a reparar las refinerías. ¿Cuánto le cuesta al Estado comprar gasolina del exterior en un eventual escenario de normalización? No comprársela a Irán, sino comprársela a un aliado más cercano. Bueno, como se está haciendo ahorita es la forma más costosa, porque quienes están dispuestos a venderla a Venezuela se la venden con sobreprecio. Pero como Venezuela no tiene efectivo, cash, dólares para pagarlo, entonces lo hace con trueques de petróleo que vende por debajo de su precio. Entonces termina siendo un escenario terrible, el escenario más costo imaginable. ¿Cuánto puede costarle a Venezuela? Bueno, recordemos que estamos hablando de una situación temporal, en el cual las mismas empresas que vengan a negociar con Venezuela para retomar la actividad petrolera en medio de un proceso quizás similar al de la apertura petrolera que tuvimos hace años, a mí me tocó participar en ello, era director de PDVSA en aquel entonces. Había un enorme interés de todas las grandes empresas petroleras en venir a participar en Venezuela, y de la mano con ellas también buscaremos la forma de resolver la gasolina. Pero si llegan los tanqueros hasta tanto se reactiven las refinerías, en 15 días podemos tener todo el mercado nacional suficientemente abastecido de gasolina. Y la reparación de las refinerías será mucho más fácil, porque sencillamente podremos traer los repuestos que corresponden a esa refinería. Nosotros no podemos pensar que vamos a reparar la refinería de Cardón de altísima tecnología con repuestos traídos de Irán, que tiene un petróleo que es, digamos, el champaña de los petróleos, es un petróleo de tan alta calidad que su refinación es muy fácil, muy económica y con una tecnología completamente distinta. Ellos llegaron a ser un gran refinador, pero lo que no tiene es la experticia en el tipo de la complejidad que requiere nuestras refinerías. ¿Y nuestros repuestos son americanos? Claro, esas refinerías son de tecnología americana, son americanas, ellos no los van a conseguir, pero en otras condiciones se conseguirían. El problema es que durante muchos años no se le hizo mantenimiento a esas refinerías, no se le hizo mantenimiento, y como no se le hizo mantenimiento, la industria petrolera venezolana era una especie de Rolls Royce. Teníamos los equipos más modernos, las tecnologías más avanzadas. Ahora tú a un Rolls Royce decides no mantenerlo, no le cambias el aceite, no le cambias las bujías, no le cambias los frenos, no le haces el mantenimiento, no respetas los kilometrajes, no haces nada de eso. En algunos años ese Rolls Royce se vuelve una chatarra. Un Lada. Un Lada. El Rolls Royce se transforma en un Lada. Eso es lo que ellos han hecho con el Rolls Royce de PDVSA. Lo transformaron de Rolls Royce en Lada. Profesor Toro Hardy, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa. El profesor Toro Hardy es economista y además fue director de Petróleos de Venezuela. Un último comentario sobre la designación de Delcy Rodríguez al frente del Ministerio de Finanzas. Yo siempre he oído que un dicho muy castizo que decía zapatero a tus zapatos. Yo quisiera saber qué sabe Delcy Rodríguez de Finanzas. Los ministros de este régimen, de este gobierno, son la gente más capaz que yo he conocido en mi vida. Pueden desempeñar casi cualquier ministerio. No tienen limitaciones, digamos, de conocimiento. Ellos lo saben todo, porque vemos que los van rotando por todos los ministerios, como si eso fuera así de fácil. Yo creo, mira, tú a mí me pones a tratar de despegar un F-16 y yo te garantizo que lo estrello antes de despegarlo, porque yo no sé de eso. Ahora, si me pones a hacer algo que yo sé hacer, probablemente lo haga medianamente bien, pero es que de eso ella no sabe. Así como pusieron generales a manejar PDVSA, bueno, esos generales saben manejar tanques de guerra o sabían disparar un fusil Kalashnikov, pero no sabían nada de petróleo. Y les pasó lo que me pasaba a mí si me ponen un avión a despegarlo, lo estrello. Profesor Toro Hardy, nuevamente un placer haber compartido con usted en su residencia. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Era el profesor José Toro Hardy, economista y exdirector de Petróleos de Venezuela. Les recordamos que esta entrevista queda colgada en nuestro canal en YouTube, además de el Instagram TV de La Gran Aldea. Muchas gracias por estar allí.